Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar conmigo una vez más. Hoy es viernes y esta noche es una noche de oración. Esta noche, hermanos, deseo con todo mi corazón hablarles, dirigirme a ustedes, hablándoles un poco sobre este tema que le he titulado, hermanos, la muerte de una iglesia. Aunque suena un poco feo, aunque suene un poco triste, posiblemente desgarrador, conmovedor, no lo sé. Hablar de la muerte, hermano, ya es un tema un tanto sombrío, un tanto difícil de tratar. Pero cuando hablamos acerca de la muerte de una iglesia, hermanos, no debemos nosotros pensar que esto no es posible, que esto, ¿cómo puede ocurrir si Dios está cuidando una iglesia? ¿Cómo es posible que Dios pueda permitir estas cosas? Bueno, quiero leerle una escritura. Y esa escritura nos va a convencer a todos de que la muerte no es algo causado por Dios, no es que Dios quiera que una iglesia muera, pero más bien cuando el hombre rechaza la vida, hermanos, está buscando y deseando y llamando a la muerte. Entonces vayamos a la escritura. Hoy es 17 de julio 2020. Voy a leer en la base de Apocalipsis capítulo 3 en el verso 1 al 6. Esa será nuestra base para esta noche. Quiero que meditemos en este pensamiento que quiero compartir antes de doblar nuestras rodillas, antes de ir a nuestro altar de oración, porque vamos a ir a orar después de este pensamiento. Entonces, Apocalipsis en el capítulo 3 del verso 1 al 6 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recuerde, es la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Óigalo bien. Sardis, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tenemos oído, si tienes oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habremos de recordar, hermanos, que Dios, quien lo ve todo, quien lo sabe todo, quien lo oye todo, quien lo discierne todo, de quien ninguna cosa se esconde, pero todo está desnudo, hasta nuestros pensamientos, hasta nuestras motivaciones e intenciones están desnudas delante del Señor. Dios vio la condición espiritual, moral, en la que está una de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Para ser específicos, la iglesia de Sardis. Esta iglesia, el Señor le dijo: estás muerto. La estadística dice que cada 24 horas, o sea, al terminar el día de hoy, 10 iglesias habrán cerrado sus puertas para siempre. La pregunta que hago es: ¿quién o quiénes son los responsables de su muerte? La iglesia de Sardis fue descrita como una iglesia muerta. Esto nos revela entonces que las iglesias sí se pueden morir.
No lo pone bajo pregunta, bajo interrogante. Al contrario, el Señor dice, tú pretendes tener nombre de que vives. Sardis significa sobreviviente. Bueno, el Señor le dice, estás muerta. La iglesia es un organismo espiritual vivo y depende de los manantiales de agua fresca y renovadora que el Espíritu Santo trae para dar vida. Entonces, puedo decir, hermano, con toda seguridad que estos ríos del Espíritu Santo, cuando todavía corren libremente, hermano, y con ese caudal, gloria a Dios, que llevan, cuando corre por una iglesia, y los miembros de esa iglesia, el pastor, se regocijan en el Espíritu Santo, hablan en lengua, se llenan del poder de Dios continuamente, no solamente en sus reuniones, pero en sus propias casas individualmente, cada uno de ellos. Esta iglesia será una iglesia viva, una iglesia viva, vivificante. Aleluya, qué precioso. Me hace recordar estas palabras que les menciono, el Salmo 1, en el verso 1 al 3. Oiga cómo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El creyente debería encontrarle delicia a la ley de Dios. Es decir, el mensaje de la Biblia debería ser algo sabroso al paladar de él. No olvidemos que la palabra de Dios es el pan que descendió del cielo. Sí, así es. Cuando ese cristiano entonces le encuentra esa delicia a la palabra de Dios, al leerla, es un pan sabroso a su paladar, meditará de día y de noche en esa deliciosa ley espiritual del Señor. Y al hacerlo, será como un árbol entonces, plantado junto al río de Dios. ¡Wow! ¿Usted ha visto los árboles verdes? Cuando están sembrados a la orilla del río, están verdes, hermano. Los demás allá, lejos por allá, están, hermano, tristes, un poco marchitos y algunos secos ya también. Pero estos que están junto al río, aleluya, en las riberas del río, están alegres, frondosos y hasta fructíferos también. En la iglesia de Sardis, muchos creyentes renunciaron al río del Espíritu de Dios. Y ahora Dios los está amonestando. Ve a Juan capítulo 7 en el verso 37 y 38 también. Me encanta esa escritura, porque siempre cuando la leo me imagino a un río caudaloso, hermano. A un río que va con mucho ímpetu, esa agua, hermano. Mucha agua, gloria a Dios. En esos sube y bajas que usted ve, hermano, en esa agua limpia, gloria a Dios. Dice ahí en el capítulo 7, versos 37 y 38 de Juan, en el último y gran día de la fiesta. Ya todo mundo había tenido tanto party, tanta fiesta, aleluya, pero aquí viene lo mejor que sobrepasó toda esa fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, aleluya, es como que el Señor estaba diciendo, si hay algún árbol aquí que tenga sed, que quiera quedarse en mi ribera, gloria a Dios, producir fruto, que a su hoja no caiga, gloria a Dios, recuerde el Salmo 1, cáselo con ese pasaje. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, hay que creer en Jesús como dice la Escritura, amado mío, amigo mío.
nosotros debemos creer en Jesús como la Biblia dice, no como fulano lo está enseñando o la iglesia sutana lo predica o como eso es tontería. Hay que creer en Cristo como la Biblia dice. Aleluya. Dice que cuando nosotros creemos entonces en Jesús como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. No solamente ríos de agua, esta es agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aleluya. Entonces todo cristiano entendido en los asuntos espirituales habrá de aceptar que sin esos ríos del Espíritu Santo, la vida cristiana pronto habrá de marchitarse, secarse y por ende terminar en muerte. Oh Sardis. Me hace recordar, hermano, estas escrituras cada vez que las leo. En la casa de mis padres, donde yo crecí, donde yo nací, gloria a Dios, hay un riachuelo ahí. Y un cuerpo de agua, hermano, que durante el tiempo de las aguas, este arroyo, hermano, crecía tanto, hermano, que durante el tiempo mucha basura se juntaba. La gente tiraba mucha basura allí. Y hermano, cada vez que venía una creciente, se hinchaba ese río, subía el agua, gloria a Dios. Esa agua, hermano, barría con todo lo sucio. Quedaba limpiecito todo y dejaba unos bancos de arena, de grava muy limpiecita, muy hermoso, hermano, todo aquello. Entonces, hermano, no solamente el río causa y produce vida, pero también limpia. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta que tengo aquí para nosotros, ¿qué puede realmente matar a una iglesia? Si lo personificamos, ¿qué es lo que podría matar a un creyente entonces? Hay cosas que realmente nos están amenazando hoy en día como iglesia. Estoy hablándote acerca de la muerte de una iglesia. Y pensando en Sardis, hermano, el Señor le dice, Sardis, estás muerta. Hay cosas que realmente a nosotros nos están amenazando hoy en día como iglesia que desea matarnos. ¿Puede un cristiano darse cuenta si se está muriendo espiritualmente o no puede? La primera muerte ocurre en lo espiritual. De la misma manera que les ocurrió a Adán y a Eva, ellos continuaron viviendo. Usted habrá de darse cuenta. Dios los expulsó. El Señor les dijo, el día que comas de este fruto vas a morir. Ellos lo comieron, pero ese día siguieron viviendo. Y hermano, tuvieron hijos inclusive y murieron ancianitos. Pero espiritualmente estaban muertos. Ustedes podrán ver en los templos, aleluya, en el pasado, y ya muchos que han abierto y nosotros que vamos a abrir pronto, gente, personas, miembros, visitantes, feligreses asistiendo. Pero le digo algo, muchos de esos bien podrían estar allí sentados, pero estar muertos espiritualmente. Qué pena. La iglesia se mide de dos formas, en lo físico y en lo espiritual. Es decir, tiene una presencia física ante los hombres, pero también tiene una presencia espiritual ante Dios. Sardis estaba en medio de la comunidad como una iglesia física. La gente sabía de la existencia de esas personas que se reunían para adorar a Dios, pero solo Dios sabía la condición espiritual de Sardis. Estaban muertos, y lo que les quedaba vivo ahí dentro no tenía mucha esperanza. No muchos creyentes se dan cuenta cuando se están muriendo espiritualmente.
A algunos no les interesa mucho esto. Algunos llegan a pensar que están evolucionando o mutando a una mayor espiritualidad, que no van a sentir nada, o hay una confusión en la mente de ellos. Otros se alcanzan a darse cuenta y hacen algo para salir y escapar de esa condición moribunda. Ellos no quieren morir. Podemos decir de la iglesia de Sardis que esta era una iglesia que carecía de espiritualidad. ¿En qué momento perdió su espiritualidad? Piénselo. Lo que sabemos es que cuando una iglesia pierde a Dios, lo que le queda son muchas obras humanas. Pierdes lo espiritual, pero se queda lo humano. Y pronto la carne les dará mucho en qué ocuparse. Entonces ahora esta iglesia está ocupada ya no en Dios, ya no en lo espiritual, gloria a Dios. Ya no hay una interacción entre ángeles, Dios, aleluya, lo espiritual. Eso ha sido cortado, ha sido amputado. Pero ahora están tan ocupados como la araña tejiendo su telaraña, aleluya. Ahora están construyendo no el reino de Dios espiritual en la tierra, en el corazón de los hombres, pero están construyendo otro reino para yo no sé quién. No se puede perder lo espiritual sin primero haberlo tenido. Uno no puede perder algo sin haberlo tenido primero. Entonces Sardis perdió lo espiritual. Sardis experimentó la llenura del Espíritu Santo en algún momento de la vida, del nacimiento de esa iglesia. Pero, aquí está el pero, se descuidó. No nos descuidemos. Y ahora vemos a Jesús hablándole a una iglesia, a la iglesia de Sardis. Esta iglesia que está moribunda, es una iglesia que está fría. La frialdad, diga conmigo, repita en su mente, la frialdad. La frialdad es lo mismo que la indiferencia, el desinterés, la apatía y la insensibilidad. Lo contrario a eso sería la motivación, el amor, el interés y la acción. Sardis se encontraba en un estado de indiferencia. Se habían conformado con lo que habían experimentado allá en el pasado. Y esa conformidad pronto mató lo nuevo y novedoso que el Espíritu Santo quería continuar haciendo. En otras palabras, el río que cruzaba por allí, gloria a Dios, de pronto se secó. La iglesia cayó en un dormitar espiritual también. Por eso el Señor le dice, sé vigilante. Cuando Cristo en la Biblia le dice, sé vigilante. Aleluya. Mire esto. El Señor le estaba diciendo, quedaste dormida, ya no estás vigilando, ahora estás roncando. Aleluya. Cuando Cristo en la Biblia le mande a usted, me mande a mí a hacer algo, a obedecer algo, nos da nuestro comandante en jefe una orden. Usted y yo tenemos que continuar haciéndolo, continuar haciéndolo, continuar haciéndolo, continuar haciéndolo, continuar haciéndolo. A través de los años continuar haciéndolo. ¿Ya me entendiste lo que estoy diciendo aquí? No pares de obedecer nunca. Aunque veas a los demás creyentes que ya no lo están haciendo, ya no están obedeciendo, ya no están practicando lo que un día les convenció que la Biblia decía, lo leyeron con sus ojos y los convenció hasta el hueso. Oh, le voy a decir, hermano, usted continúe obedeciendo, continúe haciéndolo, porque si hay algo que va a salvar al hombre es la obediencia. La obediencia es la fe en práctica. Es cuando se está durmiendo, aleluya. El Señor le dijo, sé vigilante. Es cuando se está durmiendo que se está inactivo.
El cuerpo está inactivo, hermano. Aleluya. Parece que no hay vida en ese cuerpo. No hay obras, no hay trabajo, hermano, no hay acción. Estás dormido. Es decir, no estás vigilante. El enemigo puede venir, el ladrón, y te roba y se acabó. No estás vigilante, estás inactivo. El Señor le dice, sé vigilante. En Cristo nos quiere actuando entonces a ti y a mí. Obedeciendo, trabajando, obrando. Señor nos quiere despiertos y vigilantes de todo lo que su Biblia nos ordena a hacer a ti y a mí. Velad y orad. Así dijo Jesús. Algo más que Dios le dijo a Sardis fue, hay algunas cosas que tuvieron vida en un momento, pero están a punto de morirse. Esas cosas necesitas y debes afirmarlas. Afirmar significa asegurar, poner firme, dar firmeza. Cuando comienzas a bajar la guardia, ya no le das importancia de vida. Ahora estás dudando por lo que oíste o por lo que viste. Ves que las otras personas dejaron de hacerlo y ahora tú estás diciendo, no, pues yo también ya para qué sigo haciendo esto, para qué sigo practicando lo que la Biblia dice, lo que Dios, si yo no veo. Comienza a tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No quieres verte en los zapatos de Sardis. No quieres verte en esa condición en la que ellos se encontraron de pronto. No, te voy a pedir, tú afirma las cosas. Tú afirma las cosas, ponlas firmes, sólidas, inmovibles, y no dejes que se mueran. Lo que creíste al principio, créelo hasta el final. Con la misma pasión que tuviste en el principio, que tengas la misma fuerza, el mismo ímpetu, el mismo apresto hasta el final también. Nadie se desanima, ni se enfría, ni se comienza a secar espiritualmente de un día a otro. Lo que lleva a las personas a una condición como esa es causado por las decisiones que ellos toman todos los días. Tus decisiones impulsarán tu fe o impulsarán tu carne. No ambas cosas. Jesús les continuó diciendo, óigalo, ¿cómo les continuó diciendo a Sardis? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. También el Señor les reprochó lo siguiente, diciéndoles, ¿no he hallado tus obras perfectas delante de mí? La palabra perfecta en griego es pleró, y significa terminar, lleno, completar, completo y cumplir. Allí entonces nosotros vemos el problema de esta iglesia. Ahí vemos que nosotros claramente estamos observando que ellos dejaron a medias y sin terminar lo que Cristo había iniciado en ellos. Ellos comenzaron haciendo lo espiritual de Dios y de pronto llegó un momento donde lo abandonaron, se desentendieron, se enfriaron. No quisieron más. Cuidémonos de caer en semejante ejemplo y cuidémonos de que no vayamos a abandonar y a desinteresarnos de la preciosa obra espiritual que Dios está haciendo en nosotros todos los días. Dios siempre trabaja con nuestra voluntad y con nuestros anhelos. Dios inició algo en nosotros que sin duda alguna Él quiere concluirla. Cristo no se dará por vencido jamás. Él no renunciará a nosotros. Aquí, hermano, con estas palabras el Señor está hablándonoslo y recordándonoslo. Mire, por ejemplo, lo que
Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto. Persuadido quiere decir convencido, sin lugar a dudas, sin lugar a una mente doble. El Señor dice, quiero que estés pensando y convencido y persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir hasta que Jesucristo aparezca por segunda vez en las nubes. El Señor quiere terminar esa obra perfecta. Pero esta iglesia detuvo esta obra. No se interesaron más en la preciosa obra espiritual que Dios estaba haciendo en la vida, en la familia, en la mente, en el corazón de ellos. ¡Qué tragedia tan horrible! Con razón el Señor les dice, estás muerto. Si yo no estoy obrando en tu vida, si no me permites meterme y quedarme a vivir allí en tu corazón y trabajar y lidiar con todas las cosas, aleluya, entonces todo está perdido, no tiene sentido. Gloria a Dios. Qué horrible condición de esta iglesia. ¿Qué es la metástasis? Seguramente has oído esa palabra y dirás, yo sé lo que es, pero no recuerdo. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice que la palabra griega metástasis, también así se dice en griego, metástasis, simplemente significa cambio de lugar. ¿Y a qué se refiere específicamente? Bueno, es a la propagación, es aquella propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en que se inició. Te voy a hablar en cristiano. Cuando una persona tiene, por ejemplo, cáncer en su hígado y de pronto ese cáncer comienza, hermano, a invadir los órganos internos, los pulmones, el páncreas, los riñones, y hermano, se riega en todo el cuerpo de esa persona. Eso es una metástasis. Hermanos, vea algo. Porque tal parece que había un cáncer de pecado en la iglesia de Sardis y estaba afectando a todos los miembros de esa iglesia. Porque la palabra dice así. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre y cuando tu vestidura sea blanca, tú eres digno de andar con el Señor. Eso dice la palabra. Qué tristeza la de esta iglesia de Sardis, que el pecado que metieron algunas personas allí al seno de la iglesia se comenzó a regar como un virus y contagió a muchos dentro de la iglesia. Eso es una tristeza por un lado, pero qué alegría por el otro lado, que algunos protegieron sus vestiduras blancas. Por eso es que el Señor les dice, pero tienes unas pocas personas. ¿Y qué pasaba con los muchos? Ya habían manchado sus vestiduras blancas, pero había unos pocos que todavía estaban limpios. Dios les había dado una vestidura blanca y limpia y sin arrugas, pero lamentablemente muchos, es decir, la gran mayoría, ya la habían manchado de pecado, pero no todos. Dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Dios nos anima
a no ensuciar nuestra vestidura limpia y pura que Él limpió con su sangre carmesí. Iglesia, tengamos cuidado de no tener en poco la sangre preciosa de este cordero inmolado. Tengamos cuidado de no tenerla en poco, porque no tendremos escapatoria. Jesús nos ama tanto que nos ha dado la oportunidad de andar con Él e ir a su casa con Él, e inclusive si es que nos mantenemos limpios y dignos de Él y continuamos nosotros permitiendo que su obra y que su río continúe nutriéndonos, hidratándonos y dándonos vida. De otra manera vamos a manchar nuestras vestiduras. Vamos a cortar todo interés y nos va a caer una apatía encima fea, gloria a Dios. Y le digo algo, hermano, en el Espíritu del Señor he discernido mucho esto, hablando con pastores, aleluya. Hemos discernido esto. Muchas personas, hermano, el distanciamiento, este virus lo han usado como pretextos y como excusas para no hacer lo espiritual. No los veo inclusive a tantos y tantas conectados en la transmisión. Si al caso solamente se conectan para entrar y salir e irse al Netflix porque están viendo quién sabe qué cosas. Lastimosamente, hermano, hay desinterés, hay apatía, hay, hermano, cansancio. Oh, tenga cuidado. Esta palabra es una palabra oportuna. Cuando estaba buscando que hablarle, hermano, a usted, rápidamente vino esto a mi mente. Cuídese, iglesia. Mire, hermanos, el Señor le dice a esta iglesia, le dijo al pastor de esta iglesia de Sardis, mire, amados míos, amigos míos, tienes pocas personas que continúan limpios. El resto, la gran mayoría, se volvió al lodo de donde los saqué. Yo me imagino cómo se habrá sentido el pastor, hermano. ¿Cuál habrá sido su sentir? Yo lo hubiera entendido porque Dios me ha dado un corazón de pastor a mí también. ¿Cómo se habrá sentido el pastor, hermano? Aleluya. Al oír, hermano, ese trágico mensaje, hermano, porque fue, hermano, el trabajo del pastor fue notificar, fue pararse en ese púlpito enfrente de todos y hablarles. Fue la responsabilidad que cayó sobre el pastor de decirles a estos hermanos de la iglesia en Sardis: este es el mensaje que el Señor Jesucristo nos ha enviado. Él nos ha puesto en su balanza. Él ha conocido lo que estamos haciendo. Él ha visto lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahora el Señor, yo me imagino que la iglesia, los que llegaron ahí, hermano, a ese culto, porque Juan, acuérdese, Juan es el que escribió Apocalipsis. Juan llegó hasta ahí, a esa área en Turquía, gloria a Dios, la actual Turquía ahora, Asia Menor. Y ahí estaba la iglesia en Sardis. Y al recibir esa carta, gloria a Dios, comenzó a leerla. Me imagino que se le rompió el corazón. Señor, estamos muertos delante de ti. ¡Wow! ¿Qué esperanza hay? ¡Aleluya! Y al leerla, me imagino, gloria a Dios, a los que llegaron al culto ese día, yo no sé qué día habrá sido, entre semana o fin de semana, los que llegaron y escucharon ese mensaje, hermano, yo me imagino que esos, unas pocas personas, posiblemente sintieron la presencia del Señor y pidieron perdón. Señor, perdona a todos estos que están muertos. Cada uno de nosotros sabemos entender si estamos vivos o estamos muriéndonos o ya estamos muertos. Esto no es algo oculto, esto no es algo secreto, esto no es, uno sabe, gloria a Dios, cuando está caliente o tibio o estás frío. Uno lo sabe discernir. Hoy, antes de ir a orar, nos toca a cada uno de nosotros mirar hacia adentro, hacer una introspección, hermanos, y ver hacia nuestro interior y analizarnos.
cuidarnos de no morir prematuramente. Todavía somos la iglesia, todavía estamos aquí, gloria a Dios. Pero yo no quiero ser una iglesia muerta. Yo no quiero ser un cristiano apagado. Yo no quiero ser un cristiano apático que ya no sienta la presencia de Dios. Yo quiero todavía sentir el poder de Dios en mi vida y que su espíritu queme y nadar en su río. Yo quiero que ese río llene todo mi interior, aleluya, y fluya, gloria a Dios, como siento ahora mismo esas aguas. Cristo no ha renunciado a nadie. Cristo no ha renunciado a ti. Tú sentirás y dirás ese mensaje, esas palabras, es Dios hablándome. Quiero decirte, Dios no ha renunciado a ti, nunca renunciará a ti. Porque mientras estés con vida y esperanza, puedes tornarte, aleluya, a buscar el pan, gloria a Dios, como lo hizo el pródigo, gloria a Dios. Puedes todavía tornarte a Él. Quiero invitarlos entonces para que oremos en este momento y dejemos que su río nos dé vida de nuevo, nos llene de nuevo. Oremos, amados, oremos. Gracias, Dios me los guarde a todos. Oremos en el Espíritu Santo.